Distinguidos colegas participantes, buenas tardes a todos en América. Con la venia de nuestro presidente, el doctor Carlos Lacaba, quien se vinculará en algunos momentos, damos la bienvenida a este importante webinar presidido por la doctora Liliana Vargas desde México. Bienvenidos a aprender. Para ellos y los detalles, nuestra colega doctora Gladys Lugo, directora de Educación Farmacéutica del Foro, dará más detalles. Adelante, doctora Gladys y doctora Liliana. Bienvenidas y a aprender de nuevo les comparto. Gracias. Buenas tardes para nosotros, tal vez en algunos casos sería buenos días. Es un gusto para nosotros volver a tenerles presentes a algunos de ustedes y por primera vez a otros en este importante webinar que nos habla acerca del rol del farmacéutico, el importante rol del farmacéutico en lo que es el cuidado del paciente. Voy a hacer lectura brevemente de un resumen de la doctora Liliana Vargas, a quien tuve el placer de escuchar en una conferencia organizada en Perú, excelente por cierto. Ella es química farmacéutica, bióloga, con maestría en ciencias en la especialidad de farmacología y doctorado en las ciencias del campo de epidemiología clínica. Es investigadora en la Unidad de Investigación de Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es profesora de farmacovigilancia en la Facultad de Química de la UNAM y en la maestría en farmacología clínica de la Universidad La Salle. Actualmente es presidenta del Comité Ejecutivo del Capítulo Latinoamericano de la International Society of Pharmacovigilance y pertenece al grupo de interés especial en errores de medicación de la misma sociedad. Preside la Comisión de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos en México. Es secretaria general de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y miembro fundador de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistemas de Salud. Ha dirigido diversas tesis de pregrado y posgrado, colaborado activamente en los programas académicos de congresos, simposios nacionales e internacionales de farmacovigilancia y participa activamente en la difusión de estudios farmacoepidemiológicos, así como publicaciones relacionadas con seguridad de medicamentos en población mexicana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Honradas con tu presencia, estimada Liliana, y el auditorio a tu cargo. Muchísimas gracias, mi estimada Gladys. La verdad, yo bien contenta de estar acá con todos ustedes. Es para mí una dicha estar entre farmacéuticos y pues prácticamente muy honrada de que pues estemos en este webinar, que para mí pues la verdad es prácticamente pues de estas cosas que uno puede compartir a lo largo de toda esta gama de virtualidad que tenemos hoy en día, ¿no? Que nos acerca cada vez más entre colegas, nos acerca entre regiones, ¿no? Yo aquí estoy viendo un chat en donde pues yo quisiera saber de qué país nos acompañan, pues para que nos vayamos conociendo. Eso es parte también de las ventajas de la virtualidad, que entre la distancia pues prácticamente se rompe y aquí cada vez estamos más cerca. ¿No? Agradezco en verdad esta presentación, estimada Gladys, estimado Fernando, por todo este esfuerzo que hacen para organizar este tipo de webinars. No es fácil organizarlos y tampoco es fácil que se gestione toda esta parte logística de los webinars, pero pues agradezco el esfuerzo y los solicito por poner en la agenda este tema tan importante que pues prácticamente nos acerca un poco más hacia nuestro quehacer como farmacéuticos para la sociedad. Esta plática pues prácticamente la he creado con la finalidad de que conversemos cuáles son las principales perspectivas para que nosotros podamos trabajar en nuestros sistemas de salud. Saludos a todos desde Bolivia, nos visitan, Ecuador, Paraguay, también de Guatemala.
también Ecuador, pues aquí están todos. Colombia también, un gusto estar por acá, desde Argentina, Nicaragua. Fíjense nada más, yo también compartí en redes sociales el flyer del evento y no vea a nadie también acá de México, por ahí si alguien se pronuncia de México, ¿no? Todos estamos unidos como región latinoamericana. Pues dando inicio a esta presentación, solo les pido que me confirmen que ustedes ven mi presentación. ¿Sí la ven? Sí la vemos, perfecto. Perfecto, muy bien, pues Perfecto, muchísimas sí lo gracias. vemos. Gracias, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este tema que la verdad pues es prácticamente un movimiento, ¿no? No es otra cosa más que pongamos un poquito de nuestro conocimiento en favor de nuestros pacientes, ¿no? Estoy segura que muchos de ustedes pues han trabajado en esto. Ahí sí me ayudan, por favor, silenciando sus micrófonos. Por ahí se escuchó un micrófono. Al final del día, pues sabemos que muchos de nosotros estamos trabajando desde diversas áreas para mejorar la salud del paciente, para que optimicemos los tratamientos, para que tengamos medicamentos más seguros. Sin embargo, pues muchas veces es un poco retador en nuestros sistemas. Y de esos venimos a hablar el día de hoy, de cómo, a pesar de que nuestros sistemas van a tener diversas dificultades para que nosotros podamos llevar a cabo todas nuestras actividades como farmacéutico, pues tener las mejores opciones para que podamos garantizar esta premisa máxima de seguridad del paciente. Dicho esto, pues también quisiera aclarar un aviso de responsabilidad. Las opiniones expresadas en esta presentación solo son exclusivamente del autor y no reflejan la opinión de mi actual empleador. Entonces, justo nació estas conversaciones hace unos meses ya, en donde estábamos felicitando a todos los farmacéuticos, ¿no? Todos nosotros prácticamente lanzamos el vino por todos lados porque es nuestro día, el Día Mundial del Farmacéutico. Y uno de los lemas que nos mandó la Federación Internacional de Farmacia, pues es justamente que la farmacia refuerza los sistemas de salud, ¿no? Entonces, nos deja un entredicho bastante interesante, ¿no? Porque al final, pues sí, todos estamos felices de ser farmacéuticos, pero ¿cómo es que la farmacia va a reforzar el sistema de salud? ¿No? Esta encomienda, esta tarea que al final del día tenemos, es algo que también nos hace pensar en nuestro actuar que tenemos actualmente como farmacéuticos, principalmente porque en muchos de nuestros países pues como tal no estamos reconocidos como farmacéuticos o que tal vez nuestro puesto no sea de farmacéutico, sino sea otro puesto provisional o un poco más técnico, o bien que ni siquiera, por ejemplo, en México nos reconozcan como parte del equipo de salud, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también si lo pueden poner en el chat, ¿no? ¿Cómo andan en sus países? Es importante mencionarlo porque si no somos parte del sistema, pues difícilmente vamos a poder reforzar este sistema de salud, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos ese lema, pues nos quedamos con una duda de ¿y cómo? ¿Cómo voy a reforzar este sistema de salud? ¿Cómo desde mi actuar como farmacéutico voy a reforzar este sistema que tanto necesita nuestra población, que tanto necesita la salud pública en general para atacar problemas que en verdad están enfermando a la población? ¿Cómo le hacemos? Y es aquí donde empezamos con las complejidades, ¿no? Entender que los sistemas de salud están diferentes en nuestros países, pero también están colaborando múltiples personas con diferentes profesiones, con diferentes perspectivas, diferente cultura y también diferente enseñanza, ¿no? Yo creo que más de uno aquí ha hablado con un médico, con una enfermera, y al principio siempre nos cuesta trabajo entablar estas comunicaciones, no porque no queramos hablar, sino porque al final pues tenemos una diferente escuela, un diferente concepto que a lo largo del tiempo pues vamos a ir afinando, ¿verdad? Pero muchas veces esto también genera un problema para mejorar nuestros sistemas de salud. Aunado a esta complejidad en personas y profesionales,
tenemos también múltiples procesos, muchos de ellos pues ni siquiera los conocemos dentro del hospital, ¿no? A veces basta con darse un rondín en un hospital para ver que todos los procesos son diferentes, que inclusive nosotros cuando vamos un día en específico, pongamos el día de hoy, un miércoles, o bien podemos ir un domingo, estos procesos también van a ser diferentes. Inclusive los procesos van a ser diferentes de turno en turno. Ajá. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque al final estamos tratando con procesos complejos que involucran la atención de un paciente. Si nosotros le sumamos, ¿no? De complejidad en complejidad, pues también vemos que vamos a desarrollar diversos procesos en diferentes ambientes, con diferentes tecnologías, con diferentes posturas, con diferentes creencias. Entonces, es ahí donde pues nos dice justamente nuestro lema de este año para el Día Mundial del Farmacéutico, pues que teníamos que reforzar este sistema. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos reforzar ese sistema tan complejo? Primero, retomo esta frase de William Thomson Kelvin, que prácticamente nos dice, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Y más de uno, nosotros hemos experimentado que en nuestros hospitales, que en nuestras instituciones de salud, en nuestro sistema en general, poco se tiene de medición de nuestros medicamentos seguros, de la seguridad del paciente, o si se tiene, pues tal vez esto no está cifrado, no está comunicado, o bien no hay intervenciones tal vez permanentes que puedan mejorar nuestros sistemas. Y es ahí donde entramos totalmente nosotros, ¿no? Como farmacéuticos. En primer lugar, entender que ante este sistema lo que necesitamos son datos, ¿verdad? Todos acá sabemos que nuestro método científico está tatuado en el corazón, ¿no? Necesitamos corroborar información, necesitamos posicionar la información de intervenciones farmacéuticas, pero desde el lado de la mejor evidencia disponible, no solamente como anécdota, sino una medición como tal, ¿verdad? Entonces, por eso es que si no estamos midiendo lo que está pasando en nuestros sistemas, pues difícilmente podemos mejorar, ¿verdad? Difícilmente podemos llegar a reforzar nuestros sistemas de salud. A lo que les invito hoy es a justamente que salgamos de la caja. Salgamos desde esta perspectiva tal vez que tenemos de proceso, ¿no? Porque somos muy pragmáticos, muy de A lleva a B, B lleva a C, y así nos vamos, ¿no? Y es así como todos los farmacéuticos somos formados. ¿Por qué? Pues porque siempre tenemos esta perspectiva analítica y científica que nos caracteriza, ¿verdad? Eso es lo que nos ha llamado este concepto del experto en medicamentos, pues porque al final sabes farmacocinética, sabes farmacodinamia, sabes las condiciones del paciente, sabes cuándo calcular, ¿no? A ti te da muy bien el 2 más 2 es igual a 4, ¿verdad? No hay error. Y eso es algo que nos permite justamente posicionarnos como algo muy bueno dentro de los sistemas. Sin embargo, en nuestros sistemas no solo es necesario que nosotros seamos analíticos o que nosotros seamos muy encaminados hacia los procesos, sino que en nuestros sistemas cada vez son más complejos. Nuestros sistemas necesitan otro aire justamente de sociedades. Estamos ante un cambio social muy fuerte en nuestros países. Dentro de eso, entender todas las perspectivas generacionales que actualmente tenemos, los recursos con los que estamos funcionando dentro de nuestros países, pero también utilizar un poquito de estas colaboraciones que nosotros podemos tener dentro de un hospital, ¿no? No estar encaminado solamente a esta actividad es de farmacia, este proceso es de farmacia y solo le pertenece a farmacia, cuando en realidad pues es la suma de todos los esfuerzos lo que hace que nosotros podamos posicionar bien a la farmacia en la seguridad del paciente. Entonces, les invito a todos a salir de nuestros conceptos que teníamos y justamente ver un poquito más allá, ¿no? A través de nuevas ideas, la creatividad, el pensamiento,
¿no? Romper paradigmas también, tener más imaginación, ser más proactivos, cambiar la perspectiva, todo esto. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitamos para mejorar nuestros sistemas de salud es ser disruptivos con evidencia. Eso es lo que necesitamos justamente para que el farmacéutico ya posicione de otra manera dentro de la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque primero, si seguimos haciendo lo mismo, pues no vamos a obtener diferentes cambios, ¿verdad? No vamos a obtener diferentes resultados al final del día. Necesitamos innovar un poco acerca de nuestros actuares dentro de las instituciones de salud. Y uno de ellos es justamente reconocer a qué problema nos estamos enfrentando. No nos estamos enfrentando a un problema menor, nos estamos enfrentando justamente a esta posición que ya desde hace algunos años se ha mencionado en nuestros países, ¿verdad? Que justamente aquí les pongo todas las referencias, ¿no? Que nos mencionan acerca de esta atención de la salud poco segura. Les pongo aquí a propósito Errar es humano, porque pues es un documento que estoy segura que todos ustedes han leído alguna vez y que yo los invito a que lo lean nuevamente, ¿no? Es un reporte bastante duro, bastante fuerte en cuestión de resultados, pero que al final pues uno se queda pensando ¿y qué pasa en Latinoamérica, no? ¿Qué pasa en nuestros países? ¿Por qué no tenemos un Errar es humano mexicano, de Ecuador o de Colombia, ¿no? Uno que nos arroje datos para saber cuál es nuestro diagnóstico situacional de nuestros sistemas de salud. Y es ahí donde toma estas reflexiones, ¿no? De que salgamos justamente de la caja. Primero, entender que cuando hablamos de una atención de la salud poco segura, es que estamos comprometiendo seguridad del paciente. ¿Y cómo lo vemos reflejado? Pues justamente a través de altas tasas de mortalidad, de días de hospitalización e inclusive de costos de la atención. De tal manera que para la Organización Mundial de la Salud, esto ya es un problema de los sistemas de salud, un problema de salud pública que necesitamos atacar. Desde hace mucho tiempo, estos datos se han venido estimando, ¿no? Especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, en América Latina, y esto incluye a todos nuestros países, es que las estimaciones especialmente de estos errores de medicación que pueden causar daño o que causan daño, no están bien establecidos. Y esto se debe principalmente a que nuestros estudios pues son bastante heterogéneos, que tenemos diferente forma de identificar estos procesos de atención e inclusive diferentes metodologías hasta llegar a un análisis diferente en cuestión de errores de medicación. Entonces, al final del día, esto también nos compromete en cuestiones ya mundiales, ¿no? Es una necesidad que nosotros estemos actuando en pro de la seguridad del paciente. Y esto nos lo dice desde el 2017 la Organización Mundial de la Salud a través de este tercer reto mundial de la seguridad del paciente que nos dice medicación sin daño. Incluso hay algunos memes por ahí en la red en donde se menciona que pues el daño cero, ¿no? Hay algunas campañas de daño cero. Daño cero pues suena muy bien, suena bonito, todos nos animamos, sin embargo sabemos que el daño cero pues no existe. ¿Por qué no existe? Pues porque al hablar de daño cero estamos hablando de que estamos ante sistemas perfectos. Y esto pues ni siquiera el mejor hospital en Estados Unidos o en Europa lo va a tener. Los sistemas son imperfectos por naturaleza, justo por lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Son complejos desde el tipo de personas que estamos elaborando, con los procesos que estamos haciendo y con los pacientes que estamos atendiendo. Entonces, el hecho de decir un daño cero es complicado. Nos quedamos tal vez con una medicación sin daño o con daño evitable, tal vez, que eso es lo que también podemos acercarnos un poco más a nuestras realidades. Pero al final tenemos que hacer esta tarea. Esto es muy importante mencionarlo porque en el 2017 se menciona el reto mundial y decía que a 5 años teníamos que disminuir
los errores de medicación al menos al 50% de nuestras instituciones. Pues yo les pregunto, ¿ustedes creen que alcanzamos esta disminución en nuestras instituciones? Ustedes pueden contestar, por favor, en el chat sin ningún problema. Aquí los vamos leyendo. Y bueno, pues les adelanto la respuesta. Primero, ¿cómo vamos a saber que llegamos al 50 si ni siquiera sabemos cuál es el 100%, ¿verdad? ¿Cuál es el total de errores de medicación identificados en nuestros países? La verdad es que desde ahí estamos un poquito atrás con los datos, ¿no? No tenemos toda esta información a nivel nacional en nuestros países o a nivel regional como Latinoamérica. Se ha trabajado en algunos esfuerzos, sí. Sin embargo, estos esfuerzos son aislados y es ahí donde tocamos base. ¿Por qué son aislados estos esfuerzos? Bueno, porque desafortunadamente no tendemos a comunicarnos como profesionales de la salud, no tendemos a generar redes que nos faciliten justamente esta recolección de datos, no tenemos bases de datos que nos ayuden a ver si estamos mejor o si estamos peor, o que nosotros podamos decir si una base de datos la puedo complementar, ¿verdad? Es ahí donde entonces sí nos volvemos actores clave, ¿verdad? Que nosotros podamos garantizar que al menos existen los datos para que puedan ser analizados. Y entonces, en el 2022 se da nuevamente este reto, ¿no? De medicación sin daño, pues justamente para alentar a todos los actores de que pues teníamos que hacer la tarea, ¿no? Que no podíamos estar faltando esta tarea. Y es así como se une justamente este reto mundial, ¿no? Con el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021-2030, que nos dice hacia la eliminación de los daños evitables en la atención de la salud, que pues si no garantizamos seguridad en los servicios de salud, no vamos a cumplir con los objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible. Es decir, esta agenda de la Organización de las Naciones Unidas no se va a cumplir. Entonces, va este documento enlazado justamente para que podamos activar todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad del paciente. Acá nos dice Gladys que en Paraguay la figura del farmacéutico tiene poca participación como profesional de la salud. Exactamente, estimada Gladys, ¿no? No tenemos mucha participación y es ahí donde tenemos que sumar esfuerzos, principalmente porque estos documentos que yo les estoy mostrando, que obviamente ustedes tienen acceso, son de acceso libre a través de estas referencias que les estoy colocando, prácticamente son documentos que nos posicionan para que podamos ejercer nuestras actividades dentro de la atención del equipo, de la atención de los pacientes a través del equipo de salud. Primero, porque es una prioridad. La seguridad del paciente es una prioridad en la construcción, diseño, funcionamiento y evaluación del desempeño de todos los sistemas de atención de salud. Y segundo, es porque a través de generar mayor conciencia que permita ver todos estos retos en la seguridad, pues es como nosotros podemos prevenir daños de nuestros sistemas. Es decir, entramos como un actor de difusión, un actor estratégico y un actor prioritario en la seguridad del paciente. Ajá. Es una de las oportunidades más grandes que tenemos ahorita para posicionarnos como farmacéuticos, sí. También mencionarles que hay otra oportunidad, al final se los menciono, otra oportunidad muy, muy grande para el farmacéutico, que es los programas de optimización de antimicrobianos. Ajá. Porque desde estos documentos que son grandes, que son globales, mencionan al farmacéutico como un actor clave. Ajá. O sea, tenemos oportunidades. ¿Qué pasa con las oportunidades? Pues que tenemos que estar preparados, ¿no? Es como el tren, ¿no? El tren va a pasar. Tenemos que estar preparados ya con la maleta, tenemos que estar preparados con, pues prácticamente todo, ¿no? No, el tren no espera, ¿no? El tren, no, si no estamos en el tiempo, el tren avanza y bueno, ahí nos quedamos, ¿verdad? Es lo mismo con esto. Las iniciativas están, la promoción está ahí para todos los países e inclusive la inversión
está para atender este tipo de problemas. Ahora, ¿qué es lo que falta? Que nosotros estemos preparados justamente con otras iniciativas para que podamos enlazar nuestras actividades como farmacéuticos dentro de estos problemas prioritarios en nuestros sistemas. Y así, pues justamente llega esta estrategia 3.2 en donde se dice que hay que poner en marcha un programa para transformar la seguridad de la gestión y el uso de medicamentos, justamente basándose en este reto mundial, ¿no? Que es la medicación sin daño. Es decir, se retoma este reto mundial, pero ya como una estrategia funcional para las acciones de los gobiernos, los establecimientos de la salud y todas las partes interesadas. En general, la Organización Mundial de la Salud, pues la verdad es que nos ha ayudado a posicionar este tipo de problemas, pero ahora nos corresponde a nosotros como farmacéuticos, pues echar a andar todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Todos los datos que hacen falta para que nosotros posicionemos nuestras actividades y que se vea que nuestras intervenciones como farmacéuticos, como profesionales de la salud, son útiles para garantizar la seguridad del paciente. Uno de los temas que más importan en todo esto, pues justamente son los errores de medicación. Y estoy segura que ustedes han estado en un hospital y que prácticamente de los errores de medicación se menciona muy poco o se menciona en algunos temas, pero que no se le da todo el énfasis, ¿no? Para hablar abiertamente de los errores de medicación. Esto no viene de la nada, esto viene también de una cultura que traemos muy arraigada hacia ocultar todo esto negativo, ocultar lo que pasa en los sistemas que sabemos que estuvo mal, ¿no? Y tener otro tipo de perspectiva nos está costando mucho trabajo. ¿Cuál es esa otra perspectiva? Bueno, pues primero que uno tiene que aprender de los errores, ¿verdad? Uno aprende de todo lo que falla en los sistemas. Es como en la vida, ¿verdad? Cuando nos dicen, bueno, pues es que no te vayas por allá porque te vas a tardar más o te vas a caer porque ese camino está muy oscuro, o no tiene el pavimento. ¿Y qué va uno? Pues uno va por allá, ¿verdad? Uno desea justamente en ir por allá. Pero al final, uno tiene que reflexionar de por qué fui por allá, por qué si me están diciendo que así no se hace, por qué estoy yendo para allá. ¿Y qué obtenemos después de, ay, es que no aprendemos tanto de la enseñanza del error, sino tendemos a ocultarlo, ¿verdad? Y eso es algo cultural que siempre se ha dado en nuestras sociedades. ¿Qué es lo que nos invita a todos estos cambios para que nos volvamos pues más relevantes en toda esta solución de problemas en nuestros sistemas de salud? Pues a ver los errores como una fuente de conocimiento, una fuente de aprendizaje. Entonces, en este sentido, pues es donde estos documentos técnicos nos posicionan al error de medicación como algo que hay que atacar. Primero porque tenemos diferentes definiciones, no sabemos bien a qué llamarle error de medicación. Una de las más utilizadas, pues justamente es la de NSSMR, ¿verdad? Que todos conocemos, cualquier suceso evitable que puede causar o conducir a un uso inadecuado de la medicación al paciente, mientras esta está bajo el control del profesional sanitario, el paciente, el consumidor, ¿verdad? Y después sigue otra, ¿no? Otro parrafito ahí en la definición que dice que puede estar relacionado con la práctica profesional, los productos, los procedimientos y todo esto. Si uno analiza a profundidad esta definición, pues uno se queda como de, bueno, pues esto puede ser todo entonces, ¿no? ¿Cómo esta definición la mido? Ajá. Tiene muchas variables para empezar. Es complicado medir el error de medicación porque si uno cuenta cuántas variables están aquí metidas en una definición, son muchísimas. Y para medirlas, pues es ahí donde dicen acá que no me escucho bien. ¿Ya me escucha mejor? Ya me acerqué un poquito más el micrófono. ¿Ya me escuchan mejor? Confírmeme, por favor. Se oye bien. Ok, perfecto. Muy bien. Voy a estar aquí cercana con el micrófono. Entonces, en la definición misma está nuestra variabilidad de medición, ¿no? De estos errores de medicación que tanto aquejan a nuestros sistemas de salud.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues saber qué estamos midiendo, saber qué es lo que nosotros tenemos que medir en nuestro sistema para mejorarlo. Si nosotros queremos medir todo, pues nos vamos a perder en un mar de información que al final no sabemos ni para qué la estamos recolectando, ¿verdad? Entonces, sí, primero definir qué es lo que es prioritario para nuestros sistemas. Por ejemplo, mucho se menciona acerca de las prescripciones de los medicamentos, ¿verdad? Pero a veces la prescripción está bien, pero a veces la comunicación en nuestros sistemas no es la más adecuada. Y es ahí tal vez donde también podemos incidir para mejorar nuestros sistemas. Reconocer que todo esto también lleva un avance a nivel internacional y a nivel nacional. Nuestros países se comunican, ¿no? A través de centros de farmacovigilancia, pero también a través de estas organizaciones para la seguridad de los pacientes, que dada nuestros cambios, las organizaciones de seguridad para los pacientes justamente están por el mismo paciente, pero también por otro actor muy importante dentro de todo el equipo de salud, que es enfermería. Pero fíjense, nosotros estamos hablando de errores de medicación, pero hay otro actor que está hablando también de errores de medicación desde estas organizaciones, que es enfermería. Muchas veces escasamente vemos al médico, ¿verdad? Al médico involucrándose en los errores de medicación, pensando que justo esto pues corresponde a procesos, corresponde a la administración, pero pues al final esto corresponde a todos. Y reconocer también los avances que se han dado a nivel internacional, por ejemplo, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, la Red Internacional para la Seguridad de la Medicación, que tiene a países de Latinoamérica incluidos, por ejemplo, Colombia, Brasil, que nos han ayudado justamente a posicionar los errores de medicación para todos los profesionales, incluyendo el paciente. Y por otro lado, una de las organizaciones más grandes que tenemos, pues es justamente Joint Commission International for Patient Safety, que nos ha ayudado a establecer los lineamientos para que nuestros hospitales, nuestras instituciones den una atención segura. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues que al final depende de la perspectiva, ¿verdad? Si yo ahorita hablo de error de medicación con todos ustedes como colegas farmacéuticos, pues todos sabemos que estamos hablando el mismo idioma y todos sabemos que es importante, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo le hablo a un médico o a una enfermera o a un administrativo? Pues tal vez tenga otra perspectiva totalmente diferente. E inclusive, si nos ponemos a hablar de nuestros sistemas acá en México y los ponemos a dialogar con sistemas en Nicaragua, en Paraguay, en Chile o en algún otro país de nuestra región, pues definitivamente también vamos a tener otras perspectivas. ¿Cuál es el punto acá como farmacéuticos? Pues que logremos empatar estas perspectivas, logremos empatar estos intereses en común y sumemos esfuerzos. Es decir, que nosotros vayamos de discutir las diferencias y conjuntemos estas diferencias para lograr algo importante. ¿Y por qué se los digo? Bueno, pues porque al final tenemos que avanzar como región. Nosotros sabemos que hablar de una persona a otra persona es complicado. Ahora imagínate que nos sentemos todas las agencias regulatorias a hablar del tema de errores de medicación. Yo creo que nos vamos a tardar como mucho tiempo, ¿no? Vamos a hacernos viejitos ahí escuchando, tratando de ver cuál es el acuerdo al que se va a llegar y al final les puedo asegurar que no vamos a llegar a un acuerdo que impacte en la salud pública. Entonces, es ahí donde también entramos como estos entes integradores, ¿no? El farmacéutico como integrador de todas estas iniciativas, conociendo cuáles son las mejores prácticas y tratando de implementarlas en el ambiente institucional con las características y los recursos que se tienen en la institución. ¿No? Porque si no, pues al final estamos hablando de diferentes cosas, ¿no? Y eso es algo que sí podemos hacer, ¿no? Como farmacéuticos, juntarnos y tratar de integrar toda esta información. Necesitamos hablar de lo mismo, necesitamos tener el mismo lenguaje, porque si no, pues si nosotros, entre nosotros no nos entendemos, imagínense con los demás profesionales o con el mismo paciente, pues difícilmente también nos va a entender.
y entender que la terminología también va a ser afectada por las políticas regulatorias. No está de más decir que nuestros países se han afectado también en cuestión de recursos por cambios políticos, cambios gubernamentales, ¿no? Que si bien es cierto, muchas veces pues siempre en este tipo de pláticas uno trata de evitar estos temas, no podemos quitar la vista de todo lo que acontece en nuestro país a nivel político, a nivel de recursos, a nivel de economía, ¿no? Porque al final siempre va a impactar en nuestros sistemas. Entonces, si tenemos un cambio gubernamental, pues muchas veces en nuestros países no se da continuidad a este tipo de proyectos. Entonces, este cambio gubernamental va a impactar en el seguimiento y en el éxito de la seguridad del paciente y especialmente en esta posición que queremos alcanzar de nuestros sistemas. No dejar de lado la cultura y los procesos que tenemos, así como la madurez de nuestros sistemas. Me llama la atención a veces que nos queremos comparar siempre, ¿no? Con Europa, con Estados Unidos, con Canadá, ¿no? Siempre, siempre, ¿no? Y al final uno tiene que analizar no solamente los resultados, sino también las estructuras. Si nos vamos a comparar en esos términos, pues también tenemos que compararnos en las estructuras y en los recursos con los que contamos, ¿no? Muchas veces nuestros recursos, pues prácticamente si nosotros ciframos en recursos versus resultados, pues prácticamente terminamos haciendo milagros con lo que tenemos, ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestros sistemas. Decir que eso no sucede, pues prácticamente es decir que nuestros sistemas están totalmente maduros y que aquí no pasa nada, y eso no es verdad. Nosotros estamos en un crecimiento de sistema, en un crecimiento que depende de todos los recursos que se le pongan a estos sistemas de salud y que muchas veces pues vamos a estar con recursos muy limitados, especialmente en un ambiente público. Que ni decir también de los ambientes privados, ¿no? También los ambientes privados a veces les cuesta trabajo estandarizar todos los procesos y es ahí donde entramos nuevamente como este ente organizador y este recolector de información estratégica. ¿Sale? Entonces, ya sucedió el error, ¿verdad? Esta situación que vemos a diario en nuestras instituciones de salud, que desafortunadamente, pues siempre va a impactar en un paciente, en un profesional de la salud, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue después de que se identificó el error? Que desafortunadamente puede causar daño en un paciente, daño permanente en un paciente, pues, ¿qué va a seguir después de esto? Una de las cosas que sí podemos modificar como farmacéuticos y como actores clave, pues es la perspectiva del error de medicación, ¿no? Ya sabemos el concepto, hay que hablar lo mismo. Después hay que ver que ese concepto va a depender de políticas, de cultura, de organización y maduración de sistemas. Y ahora ya en la práctica, ¿qué vemos? Pues que muchos de nuestros sistemas van a tener este ambiente punitivo, el ambiente de culpa, ¿no? Y es algo que nos hace daño al final del día, ¿no? Como sistemas nos hace daño que pues se vea a este profesional de la salud que ustedes ven aquí como el culpable del error, ¿no? Dicen, no, es que no sucede en los sistemas. Por supuesto que sucede porque todos los que estamos adentro sabemos de lo que estamos hablando. Ajá. Y sería errar justamente decir que esto no sucede, porque culturalmente inclusive, ¿no? Si algo pasa, siempre pensamos, ¿no? En nuestra vida cotidiana sobre quién fue, más allá de por qué pasó. Ajá. Preguntarnos el qué pasó es justamente lo que nos cambia la perspectiva totalmente, lejos de encontrar culpables. El encontrar culpables se viene dando a través de nuestra cultura y es también una oportunidad para que nosotros nos volvamos disruptivos en nuestros sistemas como farmacéuticos. No encontrar esta pregunta de quién fue, sino más bien cambiar la pregunta hacia qué pasó y qué podemos aprender de lo que pasó. El profesional de la salud que está involucrado en un error de medicación es otra víctima más del sistema y al final también nos corresponde protegerla del sistema, ¿no? Protegerla de estos daños evitables en nuestros sistemas.
Entonces, estos sistemas sanitarios, a su vez, pues, que son complejos, que tienen diferentes factores que pueden propiciar errores de medicación, pues, una de las principales tareas como farmacéuticos es entender cómo es que están funcionando los sistemas, ¿no? Alguien de ustedes, por ejemplo, puede comentarme en el chat si ha mapeado, ¿no? Todos los procesos que involucra, por ejemplo, la administración de medicamentos o ha mapeado cuántas personas se relacionan para que se pueda dar un diagnóstico oportuno en un paciente, o bien cuántas personas se relacionan cuando se identifica una reacción adversa en un paciente, ¿no? ¿Cuántos procesos están ahí involucrados, ¿no? Podemos hablar de procesos de laboratorio, de imagen, ¿no? Para identificación de todos estos signos y síntomas, pero también podemos hablar de toda esta trazabilidad que tiene el medicamento a través de las transcripciones, de la prescripción adecuada y de todos estos procesos que ya intervienen con farmacia, con la dispensación o la distribución de medicamentos. Si nos damos cuenta, pues es complejo, pero es algo que nosotros como farmacéuticos podemos hacer. Porque recuerda que tienes un background muy fuerte que es justamente el método científico y este análisis que tú puedes hacer enfocado en un proceso o en este caso en un sistema. Es algo que puedes hacer y que te invito a que hagas. Por ejemplo, aquí en esta fotografía pues vemos todos los posibles procesos que se están llevando a cabo con las diferentes personas que están involucradas, el paciente, que pues en este caso es un paciente pediátrico, ¿no? Que aquí vemos que es un neonato, ¿no? Que justamente vamos a tener diversas comunicaciones, diversos factores que pueden contribuir a que se generen daño en este paciente o bien podemos cambiar el sentido y que es donde nosotros podemos accionar para que podamos prevenir daño en este paciente, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí una interacción con los procesos, con las tecnologías que vemos acá, ¿no? La canalización que nosotros podemos ver en un paciente, ¿no? Estos dispositivos médicos, ¿no? El cubrebocas como dispositivo médico de que, oiga, mire, aquí no se lo puso bien, ¿no? Y eso ya es un foco para que este paciente pueda tener una infección asociada a la atención a la salud, ¿no? Acá una identificación del paciente, que miren, ¿qué pasa si esta hojita se despega? ¿O qué pasa si esta hojita no está bien? ¿No? Aquí las jeringuitas que están ahí colocadas, que no sabemos para qué son, ¿no? No están ni siquiera identificadas. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos sacar de aquí y justamente ese es el enfoque de sistemas que nosotros podemos proveer a la institución como este ente que va más allá de un solo proceso. Ajá. Entonces, lo que se invita justamente como farmacéutico para que nos volvamos actores clave en la seguridad del paciente es que incorporemos este enfoque centrado en sistemas, en donde nosotros podamos impactar en seguridad del paciente, reconociendo que los seres humanos raramente cometen errores por negligencia. Si fuera así, pues justamente es que tenemos aquí un problema mental, ¿no? Con el profesional de la salud que lo está haciendo a propósito, que está dañando a propósito, no, ese en general no va a suceder. Nosotros tenemos que asumir que todos los profesionales no quieren hacer daño, sino que es el diseño defectuoso o disfuncional de los sistemas y procesos y procedimientos los que conducen a que los ambientes sean inseguros para los pacientes. Y en todo esto, pues está el reconocimiento de todos los dominios de ergonomía, justamente la ergonomía física, la ergonomía cognitiva y la macroergonomía como una ergonomía organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no vemos esta perspectiva de tipo de tareas, el ambiente físico en el que nos desarrollamos, si nosotros no vemos cómo estamos mejorando la comunicación, pues difícilmente vamos a prevenir errores y difícilmente vamos a garantizar la seguridad del paciente. Dicho de otra manera, pues que dejemos de señalar justamente, ¿no? Este ambiente de culpa, este ambiente en donde se señalan, donde los procesos están viciados, pues definitivamente no nos han hecho nada bien y que ahora abordemos un ambiente un poco más integrado en un sistema de trabajo.
Es decir, que se tenga toda esta información, el diagnóstico de todo el trabajo que se hace, el ambiente de trabajo, y que se comunique a todas las áreas la consideración de este diagnóstico para que podamos mejorar los desenlaces en los pacientes. ¿A qué desenlace nos estamos refiriendo? Pues justamente a los desenlaces clínicos de paciente, pero también mejoras en los sistemas. Por ejemplo, mejora en la calidad, en la seguridad, en los costos, en la eficiencia que tenemos como sistema, ¿no? Y que además, la población en general, pues tenga más confianza en nuestros sistemas de salud, ¿no? Que tenga más confianza en ir a una institución y que la institución pues justamente esté para lo que fue creada, ¿no? De proporcionar una mejor atención y que al final pues esta atención resulte en una cura o un control de enfermedades. De ahí, pues es justo, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de sistemas, estamos hablando de situaciones en donde tenemos que reconocer cuáles son estos factores que nosotros podemos modificar para garantizar la seguridad del paciente. Aquí pues justamente me refiero a la aparición de errores de medicación, ¿no? Pero pues en general reconocer que tenemos factores del paciente, ¿no? Por ejemplo, su condición, su lenguaje y comunicación, la misma personalidad e inclusive factores sociales. Los factores de la tecnología y las tareas, por ejemplo, hay profesionales de la salud que pues ya no tienen todo este acercamiento con la tecnología. Por ejemplo, si ahora hablamos de inteligencia artificial, hablamos de ChatGPT, pues simplemente va a ser complicado para toda esta transición generacional que tenemos en nuestros sistemas de salud. Entonces, por eso es que tenemos que tener disponibilidad de protocolos y de procedimientos y también, pues, reconocer los factores individuales, ¿no? Por ejemplo, cuántas capacitaciones hemos tenido, qué conocimiento tenemos, cuáles son las habilidades con las que contamos, ¿no? Y que también esto no quita en nada toda esta salud física, mental y emocional que como personas también debemos garantizar. Si el profesional de la salud no está bien, difícilmente va a poder hacer una tarea correctamente. Ajá. Difícilmente vamos a poder hacer. Y esto pues lo vemos siempre, ¿no? Como profesionales de la salud, pues somos los que menos comemos bien, somos los que más andamos tomando ahí las sodas, los refrescos, ¿no? Todo esto que al final pues impacta siempre en el desarrollo de nuestras actividades, ¿verdad? En general, los factores de equipo también son fundamentales de reconocerlos. Por ejemplo, siempre hablamos de que pues vamos al hospital, pero a veces pues no sabemos quiénes son las personas que trabajan en el hospital, ¿verdad? Nos hemos vuelto muy cerrados. Esta comunicación verbal y escrita muchas veces se pierde en el quehacer de las tareas, pero pues es algo que es importante para garantizar seguridad del paciente. Imagínense que el farmacéutico pues no le hable a los de laboratorio, a clínico, o que no hable a enfermería, o que no se meta con todas estas sesiones clínico-patológicas, pues difícilmente vamos a abordar estas perspectivas y entender de cuáles son los problemas que aquejan hoy en día la institución. Por otro lado, considerar también los ambientes de trabajo, es decir, estas jerarquías, la carga de trabajo que tenemos, ¿no? A veces queremos meter otro proceso, ¿no? Es que desde farmacia es muy importante que todos anoten todos los diagnósticos de un paciente, ¿no? Por ejemplo, en el hospital donde laboro, pues un paciente puede tener hasta 20 diagnósticos, ¿no? Entonces, algo que siempre hay que tomar en cuenta es decir, bueno, ¿cuánto tiempo tienes y cómo podemos manejar tus tiempos también para que puedas desarrollar bien las tareas, cumplir con los procesos, pero sin tener mayor carga de trabajo, porque de por sí todos en una institución de salud ya tienen una carga de trabajo elevada. Ajá. Y de ahí pues también todo este diseño, disponibilidad y mantenimiento de equipos. Muchas veces pues inclusive una lámpara se puede pasar meses fundida titilando, ¿no? Parpadeando ahí y nadie cambia nada a eso, ¿no? O sea, esa lámpara sigue igual. Y eso es algo que pues inclusive también se debe considerar a la hora de la toma de decisiones y a la hora de mejorar nuestros sistemas para la seguridad del paciente. Por otro lado, también los factores organizacionales que les decía al inicio. No podemos hablar de seguridad del paciente
si no estamos hablando de todas estas estructuras que van a sustentar las intervenciones que podemos tener como farmacéuticos. Los recursos financieros, los equipos, los estándares, las políticas, todo esto debe ir alineado. Actualmente tenemos políticas muy fuertes y es ahí de donde nosotros podemos tomar cabida para que podamos entrar en este reconocimiento de nuestra labor como farmacéuticos. Ajá. Y también medir la cultura de seguridad dentro de las instituciones de salud, ¿no? Hablamos de una cultura de seguridad justamente con la prevención, con el reconocimiento de los daños y el reconocimiento de las fallas en los procesos. Además, cómo es que nos estamos comunicando con otras organizaciones, ¿no? Este tipo de foros son muy buenos porque estamos compartiendo al final del día otro tipo de conocimiento, pero ¿cuántos colegas en verdad tienen esta oportunidad de hablar con otra institución que a veces pues está cruzando la calle, ¿verdad? A veces está ahí a unos cuantos pasos y que muchas veces no nos comunicamos. Eso también es un factor que puede motivar la seguridad del paciente y puede garantizarlo, siempre y cuando nos estemos comunicando entre las instituciones, ¿vale? Entonces, reconocer que pues como personas no estamos para hacer daño, sino que más bien son todos los sistemas lo que condiciona estos daños en los pacientes, ¿no? Aquí acudo a Reason, justamente que ya desde los 90, imagínense, nos decía que prácticamente en lugar de ser los responsables de un accidente, los trabajadores tienden a ser los herederos de los defectos del sistema, ¿no? Prácticamente estábamos pasando por ahí, pero el sistema ya estaba dañado, ¿verdad? Ya era deficiente. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Pues mejorar el sistema, ¿no? Con estos factores que les acabo de mencionar, agarrar este problema que tenemos en nuestros sistemas para mejorar la seguridad del paciente, ¿no? Porque al final, si decimos que solamente nos enfocamos como en un área, pues eso difícilmente nos va a convencer a todos los factores que tenemos que estar trabajando, ¿verdad? Y aquí abono justamente sobre la vigilancia de los medicamentos. Primero, nosotros como farmacéuticos tenemos más el acercamiento hacia los medicamentos, sin embargo, pues también están los dispositivos médicos. Nos estamos refiriendo a los medicamentos porque como farmacéutico eres clave en la identificación y prevención de problemas relacionados con los medicamentos. Nosotros, dentro de todos estos problemas relacionados con medicamentos, tenemos a los errores de medicación que ya te he comentado, como los más grandes, ¿verdad? Como los más abundantes dentro de nuestros sistemas de salud. Entonces, aquí una de las cosas que tenemos como tarea, pues es que justamente nosotros identifiquemos y prevengamos estos errores de medicación con la finalidad de documentarlos, tanto los que llegan al paciente como los que no llegan, para mejorar el sistema. Ajá. Entonces, esa es una de las cuestiones que nos remite a el tema de las competencias. Es decir, ¿estamos preparados para identificar y prevenir errores de medicación? Pues tal vez sí, tal vez no, tal vez aprendimos a la mala, tal vez aprendimos en la práctica, como sea, tienes que estar consciente de las estrategias que vas a implementar para prevenir errores de medicación, para prevenir daño en los pacientes. Ajá. Y justo desde el ISMP se hace un llamado para que nosotros tengamos que ver justamente en las organizaciones como el experto en medicamentos seguros o el experto en la seguridad de los medicamentos, ¿verdad? ¿Y quién es el experto en todo esto? Puede ser cualquier profesional de la salud, pero, pues este es un lugarcito justamente que está para el farmacéutico, ¿verdad? ¿Por qué digo cualquier profesional de la salud? Bueno, pues porque al final lo que necesita este tipo de expertise, pues es que tú estés comprometido con la seguridad del paciente y no vas a ser el único comprometido, ¿no? Tenemos otros colegas, otros profesionales de la salud que también van a estar comprometidos. Se necesita mucho compromiso, pensar fuera de la caja, pensar de manera sistémica, ver la complejidad del sistema y que justamente ahí es donde tienes el nicho para trabajar como actor clave en la seguridad del paciente. Ya nos lo decía desde el marco estratégico del Reto Mundial de por la Seguridad del Paciente, la misma OMS, ¿no? Que nos dice, tenemos áreas de acción claves, una de ellas es justamente el profesional de la salud,
que tengamos capacitaciones, entrenamiento, mejora de comunicación, ¿no? Toda esta capacidad de estar ahí para reportar, para prevenir incidentes relacionados con la atención, incluido justamente los errores, pero también desde el lado de medicamentos, que nosotros tenemos que garantizar que disminuimos estos incidentes a través de un buen etiquetado, de un buen empaquetado, de una buena trazabilidad de estos medicamentos, pero sí desde acá nos dice este enfoque de sistemas, ¿no? En donde necesitamos este liderazgo, esta gobernanza en nuestros sistemas de salud, que prácticamente, yo te digo, tú puedes ser este líder en el sistema de atención para que garanticemos seguridad del paciente. Ajá. Y también, pues, incluir en todo este sistema, pues, todos los procesos que tenga que ver con los medicamentos. Y no deja de lado a la inclusión de los pacientes. El paciente como un actor más dentro de la seguridad, ¿no? Como este actor que también es responsable, que se tiene que informar, que lo tenemos que informar, que lo tenemos que educar, pero también que va a buscar información para tomar al final del día una decisión. ¿Cuál es nuestra función? Pues que empoderemos a este paciente a través de una buena información para que tome la mejor decisión posible respecto a sus tratamientos y respecto a su enfermedad. Entonces, estos son los puntos de acción bastante interesantes. Ya nos decían, y que estoy segura que ustedes lo saben, polifarmacia es uno de los principales a atacar, las situaciones de alto riesgo y las transiciones que tenemos dentro de una institución. Todo esto, pues, para que te enfoques en lo que es prioritario de acuerdo a lo que la evidencia ha arrojado en los últimos años, ¿no? Tal vez tú tengas otro problema, no sé, tal vez tengas un problema en comunicación o tengas un problema con otros medicamentos o tengas un problema con el abasto tal vez de medicamentos. Bueno, pues eso también será tu área de acción para que puedas garantizar seguridad del paciente. También, pues, esta promoción hacia los pacientes es clave para que nosotros, pues, incluyamos a nuestros pacientes dentro de su seguridad, ¿no? Que no están solos al final del día. Y todo esto se remite también como una invitación a que trabajemos de manera continua, ¿no? Esta mejora continua que se basa justamente en los resultados que arrojan los sistemas, ¿no? Que ahí pues somos muy buenos, ¿verdad? Para recolectar datos, para analizarlos, ¿no? Para que nosotros podamos identificar causas sistémicas, eso es muy importante y eso es lo que nos va a dar justamente una solución para resolver estos problemas de atención en nuestras instituciones. ¿Qué podemos hacer? Pues sí, los datos son muy importantes, ¿no? Pero lo que podemos hacer como farmacéuticos es justamente analizar y reflexionar sobre estos datos y que estos a su vez sirvan para que nuestros sistemas funcionen mejor. Es decir, no solamente es mostrar el dato, ¿no? De, ay, miren, aquí hay tantos errores de medicación, aquí están todas estas fallas. Pero sí, la pregunta más valiosa es, ¿y qué hiciste? ¿No? ¿Qué hiciste para mejorarlo? Y esa es la parte que nos vuelve claves para la seguridad del paciente. Todo lo que estamos haciendo lo podemos medir, pero también tenemos que medir el impacto de nuestro quehacer, de nuestras intervenciones, de nuestro trabajo. Incluso un curso, una capacitación, lo más sencillo que tú quieras, ¿no? A veces, ay, es que el tríptico o una infografía, todo eso vale, ajá, porque al final generas un impacto en tu sistema. El punto es medirlo, medir ese tipo de impactos para que tú puedas ganarte esta posición que tanto nos hace falta en nuestros sistemas de salud. Cierro con unas reflexiones. Yo siempre les he comentado que cuando hablamos de farmacéuticos, de redes de medicación, pues no me gusta concluir porque esto es al final una caja abierta, ¿verdad? Pero sí una reflexión muy importante. Primero, entender que toda esta mejora continua como farmacéuticos nos pone en un papel muy importante, ¿no? Más poder significa más responsabilidad. Entonces, en esta responsabilidad yo los invito a que involucremos este enfoque sistémico, considerando cambios en creencias, en cultura, en las interacciones personales que tengamos en nuestros sistemas y que definitivamente necesitamos trabajar en conjunto por la seguridad de nuestros pacientes.
El farmacéutico requiere estar dentro del sistema de salud como un colaborador resolutivo e innovador, y le agregaría yo como líder. Lo que les mencionaba también, una oportunidad muy grande es los programas de optimización del uso de antimicrobianos. De hecho, en las guías que ha publicado CDC, misma OMS y todos los artículos que están saliendo para PROAS, está el farmacéutico como el colíder para disminuir el impacto de la resistencia antimicrobiana. Y en algunos artículos los mencionan como líder. Es decir, se adopta un papel de liderazgo, se adopta una serie de responsabilidades, pero también se adopta esta mejora continua en nuestros sistemas. Y recuerda, el enfoque sistémico es lo que tal vez nos podría dar solución a nuestros sistemas que pues ya carentes de recursos, ¿no? Con estos recursos limitados, pero que nuestra sociedad requiere para atender todos estos problemas de salud pública. Garantizar que en verdad esta máxima de medicamentos seguros, pacientes seguros, sea justamente porque nuestro actuar como farmacéuticos funcione dentro de nuestros sistemas. Entonces, sí, somos actores clave, pero necesitamos justamente tomar estas oportunidades pues para que nos visibilicen a nivel regional y a nivel de nuestros países. ¿Sale? Pues con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención, por estar acá, por participar en el chat, ¿no? Les dejo esta imagen, ¿no? Con invitación a que salgamos de la caja. Todas esas ideas que traes y que estoy segura que hoy fue una lluvia de ideas que está ahí en tu mente, se lleve a cabo en verdad en tu institución. Les dejo aquí mis datos de contacto. De todos modos, también con Gladys ahí tenemos comunicación cercana. Muchísimas gracias. Gladys, te cedo los micrófonos. Bueno, excelente la presentación, como siempre, Liliana. Un gusto haberte tenido acá en el webinar organizado por el Foro Farmacéutico de las Américas. Es un placer contar con la participación de tantos colegas de países de la región, de verlos conectados, de aprovechar esta charla. Y lo que nos gustaría sobre todo es que nos animemos a tomar esa posta que nos estás diciendo, ¿verdad? Ser ese agente para garantizar la seguridad del paciente. Voy a ver si en el chat tenemos alguna consulta. Nos dicen muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a la doctora Vargas por estas recomendaciones e impulso. A ver, ¿qué más? Nos acompañan colegas de varios países, estamos muy contentos. Lamentablemente no hay mucho avance, nos dicen algunos países, igual que en Paraguay. Se requiere ser visible en los temas de salud y farmacéuticos en general. A ver. Pues que creo que quedaron contentos. Sí, parece que sí. Gladys. Sí, así mismo. Motivados. Eso es lo importante. Claro, desde el Foro Farmacéutico de las Américas, entonces vamos a seguir enviándoles invitaciones en nombre de nuestro presidente, el doctor Carlos Lacaba, el secretario técnico, el señor Fernando Puelo de Colombia, y en nombre de la comisión directiva agradecemos mucho tu participación, Liliana, y a todos los colegas que nos acompañaron. Vamos a seguir enviando invitaciones. Esta es el último webinar del año, pero vamos a continuar, Dios mediante, el próximo año. Entonces, muchísimas gracias. Claro que sí. Y un gusto haberte visto, Liliana, y seguimos en comunicación. Al contrario, Gladys, muchísimas gracias. Un gusto estar acá con todos ustedes. Esperamos que no sea la primera. Ahorita estoy viendo que no se ve mi cámara, pero aquí ando. Muchísimas gracias, muy contenta de estar, y bueno, mucho más contenta si en la próxima vez que nos veamos, pues nos cuenten cuáles han sido sus ideas que han podido trascender en sus sistemas de salud. Muchísimas gracias a todos y un abrazo afectuoso. Así es. Hasta pronto. Antes de cerrar, muchas gracias en nombre del Foro Farmacéutico de las Américas y en el mío propio. Gracias, Liliana.
personalmente estuve escuchando, pero no podía participar porque estaba en una cita odontológica, pero estuve escuchando la excelente ponencia, y esto pienso que va a dar lugar a una línea de trabajo interesante dentro del foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Aquí estamos y qué bueno que pues trascienda este tipo de mensajes. Estamos para servirles. Gracias, doctora Liliana, también de mi parte, y al doctor Carlos y a la doctora Gladys, y a todos los participantes que estuvieron atentos a este evento. Una feliz tarde en Colombia a todos, y en América, perdón. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego.